canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión, ya sé, otro día más, la misma camiseta. Pero estoy aprovechando el día que me bañé y me cambié para hacer de una vez la presentación de todos los videos que les estaré haciendo esta semana. Así que no me juzguen, no me critiquen. Pero bueno, este video ya estaba grabado de hace tiempo, pero no se los había subido porque por una por otra razón, fui dejando videos acumulados ahí en la computadora. Y este es un video ya viejo que anteriormente ya les había enseñado la compra de este aparatito que sirve para convertir si tu plasma no es Smart, te lo convierte en Smart este aparatito. Y pues bueno, yo lo compré hace 8 meses que lo compré y todavía lo tengo hasta el día de hoy. Hoy creo que le vamos a dar más uso en esta cuarentena porque como ya cancelé mi cuenta de Netflix y pues ya le voy a dar un uso verdadero, que era por lo que lo compramos. Y pues les voy a enseñar cómo es que yo lo utilizo, cómo se conecta a la tele y viene genial si no tienes cable en tu casa, yo creo que este aparatito te sirve muchísimo. Vamos a comenzar para que no se haga largo este video. Pero antes de comenzar quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo muchísimas gracias por darle play a este video. Y si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo. Activas la campanita para que cuando yo subo un video, YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos ya. Esta es la caja de la Smart TV Box. Creo que así se dice, no estoy segura. Me costó en 749 pesos, creo. No estoy segura, pero más o menos como eso me costó. Y como ven, ya viene con unas aplicaciones precargadas como Mi Family Cinema, Google Play, Netflix, YouTube y Blim. Y dice que es 4K Ultra HD. Adentro viene lo que es la cajita, que supongo que es lo que le dicen bots. Trae entrada de USB, un SPIF, no sé para qué es, salida de audio-video, salida de video HDMI, un conector de RJ45 que es para el internet, un conector para adaptador. Por el otro lado trae puertos SD, puerto USB, 3 más, o sea que ya son 4 puertos. También trae un eliminador de corriente, un cable HDMI para conectar del aparato a la TV y su control. También trae su manual como todos los aparatos, que obviamente nosotros los mexicanos no leemos, y es todo lo que trae la caja. Ahora vamos a conectar a nuestra plasma. Esta es la tele y lo que vamos a hacer ahorita es conectar nuestro aparato. Bueno, yo ya lo tenía conectado, pero lo desconecté para decirles cómo es que lo puse. Mi tele trae 2 entradas iguales, pero yo lo conecté en el de abajo, en el que ustedes quieran conectarlo. Es así como esta. Yo lo puse en el de abajo y ahora lo que vamos a hacer es conectarlo a la cajita. Ahí está el cable a la cajita, pero falta ponerlo a la luz. Que viene siendo para la luz, y lo conectamos de este lado. Así y ya. Este mouse es un mouse, lo tengo para que sea más fácil manejar lo que es la tele. Y se lo conecto aquí, porque a veces tenemos que escribir palabras o X cosa y es más fácil manejarlo con el mouse. Y pues lo vamos a conectar en lo que es la luz. Lo vamos a conectar aquí y ya quedó. Aquí ya la tele ya está agarrando. Yo ya lo tenía conectado porque obviamente esta parte ya lo tenía desde hace tiempo, pero ya está configurada lo que es la tele. La cajita ya tiene el wifi de la casa. También, de igual manera, recuerden que tiene para conectarse directo al internet, que a mí se me hace mejor. A ver si más al rato lo conectamos nosotros, lo que es y a lo que es el modem. Y ya se está conectando. Ignoren cómo se ve la tele, ya la he limpiado muchas veces y queda así como manchada, no sé por qué. Y ya está aquí las aplicaciones que ya vienen precargadas, que es Google, Facebook, YouTube, Netflix. Y otro yo lo descargué. Esta es con la que vemos los canales de cable. Obviamente para los AC se me olvida mucho y le doy acá, pero en realidad tenemos que apuntar hacia lo que es la cajita. Es esta la aplicación que yo descargué. En esta aplicación yo puedo ver todos los canales de cable y se me hace muy bien. Lo único que sí, como que a veces me falla porque el internet del wifi como que no está muy bueno, por eso lo quiero conectar directamente a lo que es el modem de ese según hoy vamos a bajar para abajo. A ver si hoy lo hacemos.
para conectar todo directamente al modem. Como pueden ver, tenemos aquí todos los canales y también te salen anuncios. Es lo malo, pero yo creo que todas las aplicaciones salen anuncios. Ya para quitar yo esta horrible X, este horrible anuncio, lo que hago yo es con el mouse porque es más fácil manejarlo. Ahí está. Aquí de este lado vamos a ver qué hay. Aquí, como bien, ya está configurado la aplicación con mi nombre. Y pues aquí vienen todo lo que pues, lo puedes ver en una PC. Vienen recientes, eventos deportivos, televisión abierta, entretenimientos infantil, modo mundo, cultura, cine, deportes, música, películas y todo lo que ustedes quieren ver. Viene el canal de los niños como Cartoon Network, Disney Channel. Vienen todos los de niños, viene muy bien esta aplicación. Si quieren que les diga cómo es que yo tengo esto en mi tele, cómo se descarga o X cosa, déjenme en los comentarios y ya se los hago saber. Y eso es todo, así de fácil podemos convertir nuestra plasma en una Smart TV. Por ejemplo, aquí vamos a poner Cartoon Network y le vamos a dar a Play. Aquí le damos a aceptar y aquí le vamos a dar a Play. Ella está cargando lo que es la televisión, lo que hay, el programa. Y como ya saben, como todo trae anuncios, nada puede ser tan bello como que no traiga anuncios, pero pues sí trae. Ahí está. Aquí te está diciendo que está tardando mucho para cargar, que si quieres cambiar, pero es por el internet, porque mi celular me funciona muy bien esta aplicación. Aquí es por el internet. Y ahí está. Si te gustó este video, no olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like, te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo. Y si quieres ver cómo es que yo tengo los canales de cable sin contratar cable, déjamelo aquí en los comentarios para subir ese video.